En el PAN lo que hemos propuesto es muy sencillo, que se dejen de robar el dinero. Que la gasolina les cueste 30 pesos, pero además no hay nada más grosero que la respuesta sea pues que cargues Magna en lugar de cargar Premium. Debo de mencionar primero que me parece de un cinismo profundo, ¿no? Que no tiene ni siquiera ya límite, que la gente del PRI y del PAN vengan a hablar de gasolinazos, vengan a hablar de combustibles, vengan a hablar de ideas, pero además fueron expertos en hacer gasolinazos, de lo que decía Ricardo Anaya en 2018. Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. O lo que decía Xochitl Gálvez, Mario, ¿no? Proponía cerrar 2 refinerías en el noreste de México, porque mientras ellos propusieron cerrar refinerías porque ya no creían en el petróleo, ya no creían en la soberanía energética, nosotros compramos Deer Park, que hoy refina 295,000 barriles diarios. Y también construimos 2 bocas, cuando ellos construyeron una barda, por supuesto. Gracias a esas 2 compras, gracias también a los subsidios que está dando el gobierno, hoy logramos que el gobierno, y al acuerdo que tiene con los gasolineros, que la gasolina no esté por encima de los 24 pesos. Te voy a dar un dato que para mí es alarmante y te deja ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy el litro de gasolina en Noruega está en 45 pesos por litro. El litro de gasolina en Francia está en 42 pesos por litro. El litro de gasolina en Italia está en 40 pesos por litro. El litro de gasolina aquí en California, aquí al ladito, en San Diego, está en 38 pesos por litro. Entonces, que López Obrador en su campaña dijo que el combustible, la gasolina, debía estar a 10 pesos. Más en 5 años. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, dicen que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Fíjate, aquí, en este caso, prometía que los precios de la gasolina estuvieran en 10 pesos, pues lo que no toman en consideración es efectivamente la tasa de descuento ni los factores exógenos que tienen que ver con la volatilidad del petróleo. Es un poquito más complejo que un tema político, diputada. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto dejó la gasolina en 19.31. Reclámenle lo de los 10 pesos, Enrique Peña Nieto, don Rubén, reclámenle a Peña Nieto que tenía un problema, porque además usted sabe perfectamente bien, cuando era gobernador, que estábamos al borde de una crisis, porque todo el combustible se importaba. Al borde de una crisis histórica, ¿no? ¿Y por qué lo reportan como con menos valor? Eso no es cierto. ¿Por qué aparece Eso es falso. Eso es de Mexicanos contra la Corrupción. Ayer sacó el partido un comunicado en donde deja con toda claridad que eso que acaba de decir usted es falso. O sea que no vengan aquí a estas mesas a decir mentiras. No, a ver, entremos estos diputado, debates. es real que el edificio costaba 16 millones de pesos y Morena lo compró en 75 millones de pesos, otorgándole una ganancia a 4 particulares de más de 50 millones de pesos. Morena no existía en 2016. Y usted me dice que vaya y le pregunte a los particulares, con mucho gusto, diputado. ¿Quiénes son esos ¿cómo, particulares? ¿Cómo quiere usted? A ver, vuelvo a repetir. Fíjate lo que está planteando la diputada. Con el SAT. Pues tienen a esta Amparo Cázar al frente de ella, acusada de Tanto les corrupción molesta por cobrar una pensión dorada, ¿no? Pero mira, fíjate lo que acaba de hacer. Acaba de hacer algo que le encanta hacer a la oposición. Como no tienen argumentos en este tema, bueno, por lo menos Rubén hizo el esfuerzo de traer argumentos como siempre lo hace y eso se lo reconozco. Como los del PAN no tienen argumentos, no vienen ni estudiados, no supo ni qué decir, tuvo que sacar una investigación chafa de Mexicanos a favor de la corrupción. No, diputado. Ya es miércoles y es miércoles de mesa de debate y de análisis. Hoy nos acompañan Paulina Rubio, diputada federal de El PAN, Arturo Ávila, diputado federal de Morena, y Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Pues empezamos contigo, Paulina, sobre todo este asunto de los precios que sí tienen un componente internacional, sin duda, con lo que sucede en el Medio Oriente. Los conflictos han impulsado los precios del petróleo. Y bueno, el gobierno tiene en México algunas herramientas como el IEPS para tratar de que no haya esos gasolinazos, ¿no?, famosos, conocidos, que pues le ponen presión a toda la economía y el resto de los productos, ¿no?, con los precios. ¿Cómo lo ven en el PAN y algunas expresiones de grupos que dicen no, a ver, sí tenemos que aumentar los precios aunque nos lo pidan en el gobierno porque pues son asuntos internacionales que nos afectan? A ver, obviamente todo es consecuencia, ¿no? Finalmente, pues la gente tiene que aumentar los precios porque aumentan los combustibles, porque todo se encarece y porque pues lo único que se le pide es que los sacrificados sean ellos. En el PAN lo que hemos propuesto es muy sencillo, que se dejen de robar el dinero. Y no hay nada más trágico en este país que la gente empiece a resentir el tema en los bolsillos, sí, que la gasolina les cueste 30 pesos, pero además no hay nada más grosero que la respuesta sea pues que cargues Magna en lugar de cargar Premium, como si no supiéramos que hay vehículos que no les puedes poner gasolina Magna y que tiene que ser Premium. O no hay nada más grosero que la respuesta del Estado mexicano sea que te van a poner una lona de que aquí no compres. De verdad,
¿De verdad esa es la estrategia del gobierno federal? Anunciar que van a poner en las gasolineras, aquí no cargues. Arturo Ávila, si hay un tema de incremento de precios internacionales de las gasolinas en algunas estaciones, según lo que se reporta por parte de la Profeco y los ciudadanos también, y el gobierno pues está cargando con ese tema que no es finito el recurso de presupuesto para poder subsidiar, ¿no? Con IEPS. Eso le pega pues también al ingreso de las finanzas públicas. De acuerdo, el conflicto internacional en el Estrecho de Hormuz sin duda ha sido un factor determinante para que haya un incremento en los precios del petróleo y en consecuencia de los productos derivados y refinados del petróleo. Debo de mencionar primero que me parece de un cinismo profundo, ¿no? Que no tiene ni siquiera ya límite, que la gente del PRI y del PAN vengan a hablar de gasolinazos, vengan a hablar de combustibles, vengan a hablar de ideas sobre el petróleo cuando fueron quienes quebraron Pemex, quienes endeudaron Pemex, pero además fueron expertos en hacer gasolinazos. Porque aunque te hablen ellos de valores brutos, porque piensan que la gente es tonta allá afuera y no saben que los valores brutos no tienen nada que ver con los valores presentes, ¿no? Pues mira, aquí vamos a hablar de los incrementos. Esta es una gráfica que publica El Economista. Con Vicente Fox hubo un incremento del 33%. Con Felipe Calderón un incremento del 58%. Con Enrique Peña Nieto un incremento del 82%. Y con Andrés Manuel López Obrador un incremento del 21%. Reitero, es una gráfica del periódico Economista, no es una gráfica que hayamos hecho nosotros. Otro dato que me parece muy relevante, es tomar las palabras, fíjate, de lo que decía Ricardo Anaya en 2018. Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. O lo que decía Xochitl Gálvez, Mario, ¿no? Proponía cerrar 2 refinerías en el noreste de México y se refería a las refinerías Héctor Lara Sosa en Cadereyta y también proponía el cierre de la refinería Francisco y Madero. Qué curioso que hayan propuesto eso, porque mientras ellos propusieron cerrar refinerías porque ya no creían en el petróleo, ya no creían en la soberanía energética, nosotros compramos Deer Park, que hoy refina 295,000 barriles diarios. Y también construimos 2 bocas, cuando ellos construyeron una barda, por supuesto, que hoy refina 300,000 barriles diarios, ¿no? Fíjate qué curioso. Gracias a esas 2 compras, gracias también a los subsidios que está dando el gobierno como parte de la política austeridad republicana que tiene, hoy logramos que el gobierno, y al acuerdo que tiene con los gasolineros, que la gasolina no esté por encima de los 24 pesos. Te voy a dar un dato que para mí es alarmante y te deja ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy el litro de gasolina en Noruega está en 45 pesos por litro. El litro de gasolina en Francia está en 42 pesos por litro. El litro de gasolina en Italia está en 40 pesos por litro. El litro de gasolina aquí en California, aquí al ladito, en San Diego, está en 38 pesos por litro. Entonces, venir siempre con la politiquería, con la raja política, con datos confusos, con las medias verdades, es el sello del PRI y del PAN. Pero afortunadamente, querido Mario, aquí estoy yo con los datos, con los números, para decirles la verdad. Rubén Moreira, ¿hay gasolinazo o no? ¿Y qué tanto el gobierno puede absorber ese golpe? Porque como yo decía, pues sí, momentáneamente, pero no en el mediano o largo plazo. Bueno, esto es mucho más allá de lo que platicamos. Hay que recordar que López Obrador en su campaña dijo que el combustible, la gasolina, debía estar a 10 pesos. Y además, en su toma de protesta, señaló que iba a construir la refinería de 2 Bocas, pero además dijo que iba a reparar las otras 6. Esto segundo no sucedió. En el caso de 2 Bocas, la programó el presidente para $8,000 millones, y va en $24,000 millones. La construyó sobre un mangle. Hoy mismo esa refinería ha tenido una gran cantidad de incidentes porque fue edificada de una manera pues, que no era la correcta. De hecho, las empresas que él pretendió contratar en un principio le dijeron ni es en el tiempo ni es en ese costo. Y él, con aquella parte de prejuicios, esta ignorancia grande que tiene López Obrador y con la cual cabalga por el mundo, decía, pues es lo mismo hacer un pozo de agua que un pozo de petróleo. Esa es una primera parte. La otra es que esas 6 refinerías no se actualizaron, cosa que él prometió. O sea, él fue el que dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Y la gasolina no está a 10 pesos. O sea, él mintió. Y mintió para ganar unas elecciones. Y lo hace, y lo hizo seguramente, por ese ánimo del poder, por esa gran irresponsabilidad que hoy tiene que enfrentar la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, la presidenta hoy está hablando de extraer el Shell. El mismo que el presidente López Obrador dijo que no lo iba a hacer. Entonces, ya hay una contradicción entre este gobierno y el anterior que justifica lo que estamos diciendo. López Obrador era un ignorante, ¿verdad? Lo es, lo sigue siendo. El problema de López Obrador es que también afectó otras producciones de energía. Por ejemplo, con aquella frase de que los aerogeneradores contaminaban o que se veían muy feos, paró toda la producción de energía eléctrica y hoy dependemos más del extranjero para la producción de energía eléctrica. No tenemos gas. Y esto lo justifica la presidenta Sheinbaum cuando dice que va a sacar el Shell y que va a buscar una manera de producción
sin tantos problemas. El Shell contamina, y eso es cierto, ¿no? Y eso lo tiene que afrontar, pero frente a eso tiene la soberanía energética. Con López Obrador nos alejamos de la soberanía energética. Cuando se usa el precio de la magna, o sea, hay que decirle a la gente que el precio de la magna tiene IVA, impuesto sobre la renta y el IEPS, y que está quitando el IEPS, y que ya la presidencia anunció que para sustituir el tema del ingreso del IEPS hará recortes en otra parte. ¿Dónde se esperan esos recortes? Pues se esperan en temas como educación, salud y cultura. Pero si nos vamos a los otros combustibles, pues el costo, pues claro, ¿no? Este es el diésel. Se duplicó de tiempos de Peña para acá. Ese es el diésel. Ahora, el problema del diésel, si tú aumentas el diésel, es que va y le pega a los productos. Por eso tenemos pues, aumentos como el de la tortilla que se está anunciando. Pero a esto tienes que sumarle que el país no solamente tiene el problema de que su economía, la economía del país está quebrada, sino tienes el problema de que las finanzas del gobierno están quebradas. O sea, las finanzas del gobierno están quebradas. Porque López Obrador se gastó $1 billón en obras suntuarias que le siguen costando a este gobierno y a los mexicanos. Sin subsidio no funciona el Tren Maya, sin subsidio no funciona el AIFA, sin subsidio no funciona Mexicana. Ese es el problema que tiene. La presidenta ayer comentó que no hay justificación para que se aumenten los precios de la tortilla, como han anunciado ciertos sectores, no todo el sector de producción de tortilla o de harina de maíz para la producción de las tortillas, pero quienes consideran que sí es necesario no solo aducen los precios de los granos, que no están en su nivel más alto, están bajos, que fue el argumento de la presidenta, pero sí los temas logísticos de gasolina, de transporte, que es un poco lo que decía Rubén, ¿no? El diésel y afecta toda la cadena de producción de los alimentos que se tienen que trasladar. ¿Eso se justifica pues que haya un aumento o no? Pues yo lamento mucho que este debate, más que técnico, porque es técnico, se convierta en político, pero también entiendo que responde a una estrategia de los partidos de oposición que ante la falta de argumentos técnicos tienen que sacar argumentos políticos, ¿no? Voy a empezar por explicarle efectivamente un concepto financiero que tú conoces porque diriges un medio de comunicación especialista en temas financieros. El valor presente neto, diputada, tiene que ver con cómo traemos los precios del pasado con una tasa de descuento al futuro. La tasa de descuento normalmente puede ser un factor determinante. En el gobierno la tasa de descuento es la inflación, Así los es como se índices consigue que el nacional beneficio cueste de precios 50 al millones de consumidor. pesos más en 5 años. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, dicen que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Fíjate, aquí, en este caso, prometía que los precios de la gasolina estuvieran en 10 pesos, pues lo que no toman en consideración es efectivamente la tasa de descuento ni los factores exógenos que tienen que ver con la volatilidad del petróleo. Es un poquito más complejo que un tema político, diputada. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto dejó la gasolina en 19.31. Reclámenle lo de los 10 pesos a Enrique Peña Nieto, don Rubén. Reclámenle a Peña Nieto que tenía un problema, porque además usted sabe perfectamente bien, cuando era gobernador, que estábamos al borde de una crisis, porque todo el combustible se importaba. Al borde de una crisis histórica, ¿no? ¿Dónde se vino a arreglar? Donde únicamente hubo un incremento del 21% con Andrés Manuel López Obrador. El otro dato que me parece relevante comentar tiene que ver con el famoso paquete contra la inflación y la carestía. Y te voy a dar dos ejemplos. Muchas veces cuando tenemos fenómenos exógenos internacionales, se presta a que empiece la especulación. Datos muy claros. En las tiendas del Iste, por ejemplo, tienes el precio del tomate en 20 pesos. Cuando en las tiendas de Walmart, que además representan el 60% de un mercado nacional, está en 40 pesos. No hay una justificación real. Lo mismo pasa con el pepino, por ejemplo. Lo mismo pasa con la tortilla, por ejemplo. Entonces, cuando no hay una razón real para un incremento en los productos, porque el tema del diésel es falso también completamente, el acuerdo nos ha llevado a estar en un precio promedio de 28 pesos, 7 pesos abajo del resto del mundo, 7 pesos promedio abajo del resto del mundo. Entonces, me parece que es un buen esfuerzo que hace el gobierno, ¿no? Además de incentivar estrategias importantes de producción, de distribución, por supuesto, y de comercio exterior para importar ciertos alimentos con tarifas arancelarias más bajas. Y le contesto, diputada, el tema del inmueble de Morena. Es muy difícil, muy difícil que un inmueble que se compró en 2021 en la administración de J. Cole Polevsky, ¿no?, pueda, el precio que está valuado a valor del mercado, eso vale en el mercado, en la colonia Roma, en la calle de Liverpool, un inmueble con esos metros cuadrados, vale eso. Vaya usted a preguntar el valor, vale eso. Si 6 años antes, en 2016, unos particulares, cuando Morena no se había ni constituido, diputada, ni constituido, compraron ese inmueble en un valor distinto,
pues ¿por qué no va y los cuestiona a los particulares? Porque díganos quiénes son. Nuevamente, Ustedes testaron los pero, nombres. a ver, nuevamente le vuelvo a decir. Y con gusto vamos y les Nuevamente le preguntamos. vuelvo a decir, es un tema de raja política, porque en vez de entrarle con mucha seriedad a estos temas, en vez de entrarle a temas que le importan a la gente, en vez de estar volteando es a ver que le importa a la cómo gente, se compró con dinero público, Sí, claro, se diputado. compró en un valor que es valor de mercado, si se lo compró en unos ¿Y por qué particulares. lo reportan como con menos valor? Eso no es cierto. Porque aparece Eso es como... falso. Eso es de Mexicanos contra la Corrupción. Ayer sacó el partido un comunicado en donde deja con toda claridad que eso que acaba de decir usted es falso. O sea que no vengan aquí a estas mesas a decir mentiras. No, a ver, Entremos estos diputado, debates. es real que el edificio costaba 16 millones de pesos y Morena lo compró en 75 millones de pesos, otorgándole una ganancia a 4 particulares de más Qué de bárbara. 50 millones de pesos. Morena no y usted existía en 2016. y usted me dice que vaya y le pregunte a los Morena no particulares existía con en mucho gusto, diputado. 2016. A ver, ¿Quiénes son esos ¿cómo, particulares? ¿Cómo quiere usted? A ver, vuelvo a repetir. Fíjate lo que está planteando la diputada. A ver. Morena compró un inmueble en 2021. En la calle de Liverpool, en la colonia Roma, en 70 y tantos millones de pesos. Lo hizo una evaluación, eso vale el precio por metro cuadrado. Se lo compró unos particulares. Bueno, la evaluación dice Déjeme 73. déjeme terminar, por favor. ¿no? Y ella lo que pretende es que Morena, que se constituyó después de esa compra-venta entre particulares en 2016, ¿no? Vaya a ver por qué compraron esos particulares en otro precio. Pues ese no es nuestro problema. No Porque es dinero conocemos a los público, particulares. diputado. No conocemos a los particulares. ¿Vienen los nombres? ¿Ustedes los testaron? Es una aberración la que usted está diciendo. Y luego dice, no, porque sacó una investigación la organización de Claudio X González. Esas que tanto les molestan y por eso tienen nos amagadas molestan. con el SAT. Pues tienen a esta Amparo Cázar al frente de ella, acusada de Tanto les corrupción molesta por porque cobrar son por quienes cobrar una pensión dorada, ¿no? Pero mira, fíjate lo que acaba de hacer. Acaba de hacer algo que le encanta hacer a la oposición. Como no tienen argumentos en este tema, bueno, por lo menos Rubén hizo el esfuerzo de traer argumentos como siempre lo hace y eso se lo reconozco. Como los del PAN no tienen argumentos, no vienen ni estudiados, no supo ni qué decir, tuvo que sacar una investigación chafa de mexicanos a favor de la corrupción. No, diputado, es el ejemplo de cómo Desmentida. la solución del país Desmentida. está en que se ¿Por deje qué- de robar por qué el no- dinero. Oye, ¿por qué no nos explica mejor qué hicieron con todo el dinero que se robaron con el cártel inmobiliario? Por cierto, No, es que el cártel inmobiliario son ustedes, diputado. tiene 22 carpetas de investigación abiertas. Imagínate. 22 carpetas de investigación abierta Aquí en la sí hay la Fiscalía comprobación de de la que Ciudad con de dinero México, público se porque el compró un presidente de edificio su partido, que valía porque el 50 millones presidente de de su partido, vamos ¿qué a crees? pasar Nada más déjame decir qué con hacía. Rubén, sí. ¿Qué hacía? Lo que hacía era, cuando era alcalde de la Benito Juárez, otorgaba permisos para construir pisos que no estaban permitidos. ¿Y qué crees? Se los quedaban de moche. Cuando se Era sienten el cártel encuerados, cuando se inmobiliario, sienten el cártel de acorralados. la corrupción. Bueno, vamos a regresar al tema de la gasolina, la tortilla y demás precios. Rubén, cerramos contigo. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero, el metro tiene fallas, hay que decírselo a los capitalinos, porque el dinero se llevó al Tren Maya y se llevó al tren interoceánico, que por cierto, ahora mismo está parado el interoceánico, y el Maya pues no tarda en pararse cuando estamos viendo que se está sumiendo todo. También producto de los prejuicios de aquel hechicero de Macuspana, que lo que diseñaba pues estaba en su mente, pero no en la realidad. Entonces, por eso tiene problemas el metro. No se va a acabar el de acá, ni se va a acabar el de Monterrey. O sea, el de Monterrey no va a llegar al aeropuerto, no sé si incluso ni en este sexenio, porque faltan muchos de los tramos completos. O sea, eso fue una promesa que se hizo y que resultó siendo, al final del día, un fraude. Hoy vivimos en un gobierno neoliberal. O sea, muchas de las políticas de Morena son en extremo neoliberales. Y lo confirma el hecho de que andan mendigando la firma del TEMEC. ¿Verdad? Lo andan mendigando, ¿no? Están abocados a firmar el TEMEC. Que, por cierto, algunos de ellos hicieron manifestaciones, ya están en el extranjero, para decir que no se firmara lo que era el TLC original. Esa es la verdad. Y hoy andan pues tras de esas migajas. Por eso subieron los aranceles a los productos chinos, que en septiembre, por cierto, van a tener efectos, porque muchos de ellos son van a dar a productos que están relacionados con la educación, libros, cuadernos y todo esto. Pero si hay un gobierno neoliberal, incluso con las políticas de Milton Friedman, es el de Morena, ¿no? Eso es claro. Este es el costo de la tortilla. En tiempos de Peña Nieto se podían comprar mucho más de 1 kilo con $1. Hoy no se puede comprar 1 kilo con $1. Esa es la verdad. Y si nos vamos a quién tiene la razón en todo este tema de corrupción, pues yo le recomiendo el bestseller del sexenio. Este es el bestseller del sexenio, que por cierto va en su 6ª reimpresión. Entonces tiene la edición original y 6 reimpresiones. Este es el bestseller. Entonces, pues no me crea a mí. Lea al señor consejero jurídico de la presidencia con López Obrador, pues para que usted se ilustre. O sea, no me lo crea a mí. Y en todo caso, pues ahí nútrase el público de quién tiene la razón. Bueno, gracias Rubén, Paulina. Muchas gracias. Gracias, querido Arturo. Mario, gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos.